Y bueno, vamos a empezar hoy con el Francisco González, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, que ya tenemos conectado, que nos va a hablar de el telequino, el origen de los drones. Adelante, Francisco, cuéntanos. Muy buenos días, Espodrónica. Muchas gracias por esta invitación. Lo normal es empezar con un índice, pero el índice no lo voy a dar yo, lo va a dar el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en general de Estados Unidos decimos, aunque es mundial. Porque en marzo de 2007 concedió un milestone a los primeros desarrollos del control remoto en 1901. Y realmente eso lo podemos ver en el texto que nos ponen en esta placa. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó telequino, con el que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de testar, de ensayar globos dirigibles de su invención sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema. Y ahora lo vais a escuchar y lo vais a leer conmigo. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Espodrónica, tenemos tema, ¿verdad? Pues efectivamente, vamos a ir ilustrándolo. Desde 1901, Leonardo Torres Quevedo está intentando resolver el problema de la navegación aérea. En esos momentos no hay aeroplanos, hay solamente unos primeros y primitivos dirigibles. Los franceses, Santos-Dumont, llenan de hidrógeno una bolsa, ponen una barquilla casi tan larga como esa bolsa y cordaje para que no se doble esa barquilla, no doble con su peso la envuelta. Los alemanes, Zeppelin, lo que hacen es poner una estructura metálica en el interior de la envuelta y lo que consigan, una, digamos, forma aerodinámica adecuada, estabilidad de forma. Están llenos de defectos y Torres Quevedo en el año 1902 presenta la patente de un sistema que integra las ventajas de uno y otro sistema y elimina la mayor parte de las desventajas, concibiendo un sistema autorrígido. Un dirigible que solo tiene en su interior una sección triangular de cuerdas, todos triángulos de cuerdas que se autorrigidizan por la presión interior del gas. Esta situación le lleva a preparar una memoria que presenta también a la Academia de Ciencias de París y a la Academia de Ciencias de Madrid. Y el informe de la Academia de Ciencias de París es absolutamente laudatorio. Todos dicen, esta es la solución al problema de la navegación aérea, ensáyese. Problema, que este sistema tiene sus problemas. Se acaba de matar, en el momento en que presenta Torres Quevedo este proyecto, Severo. Después se matará Brasky. Y Nature, The Aeronautical Journal, dictaminan en el mundo anglosajón. Debemos estar de acuerdo con Nature cuando dice que, ante el terrible ejemplo que nos ha dado el accidente y la muerte de Severo, la proximidad de barquillas con un motor de combustión en una bolsa de hidrógeno encima es tremendamente peligroso. No se deben hacer pruebas de dirigibles con humanos a bordo. Pero Torres Quevedo es muy especial. El sistema que él concibe es para dirigir globos dirigibles sin arriesgar vidas humanas. Esa es la clave. Y lo tenía en su cabeza desde 1901, porque antes de que acabase en 1902, en diciembre, y estas críticas son del otoño, ha presentado ya en Francia la patente por un sistema para teledirigir cualquier dispositivo. Y no lo hace solo con forma de patente. Nuestro Leonardo, no como el otro Leonardo, el florentino, tiene en su cabeza el artículo que somete al juicio de la Academia de Ciencias de París en forma de comunicación. Y nuestro Leonardo, no como el otro Leonardo, el florentino, tiene el aparato que presenta ante la Academia de París y que conmociona a la comunidad científica internacional. Las críticas llegan, todas laudatorias, de toda la prensa, el Daily Messenger, el New York Herald, en francés, en inglés, en alemán, en italiano, en rumano, en todos los idiomas del mundo. Y todos destacan lo que ha presentado ante la Academia de Ciencias de París. Lo que ha presentado es un aparato que permite, mediante el uso de la telegrafía sin hilos, teledirigir barcos, dirigibles cuando los haya, y lo que en ese momento sí se puede teledirigir, porque dirigibles todavía no hay, aeroplanos tampoco, torpedos sin la presencia de los humanos a bordo. Estáis sorprendidos, ¿verdad? Bueno, pues al año siguiente presenta esa misma patente en el Reino Unido
en Estados Unidos y en España. Ante la conmoción internacional que ha supuesto el gobierno de España, el gobierno de esos años de regeneración de comienzo del siglo XX, crea un centro de ensayos de aeronáutica financiado con dinero público para que Torres Quevedo pueda poner en marcha todas estas invenciones que tiene en su mente. Con ese dinero va a alquilar el frontón Betty High de Madrid, que desde 1897 está abandonado porque, como muy bien decía la revista El Pelotari, a finales del siglo XIX, las apuestas, los tongos, habían hecho que todos los frontones se vaciasen y quedasen abandonados. Y Torres Quevedo necesita ese frontón que ya ha alquilado, como veis aquí en esta imagen, en enero del año 1904, para en febrero empezar a construir su telequino. Un año después, en febrero de 1905, ya ha terminado el telequino. Y en una de las muchas visitas que tiene el frontón Betty High, el alcalde de Bilbao asiste y habla con Torres Quevedo a ver qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ni más ni menos que construir un coche eléctrico teledirigido, motor eléctrico, baterías eléctricas, y lo ha teledirigido en la cancha del frontón Betty High. Lo tenéis a la derecha, el modelo en el frontón Betty High. Lo segundo que hace, llamar a los ingenieros industriales. La Escuela de Ingenieros Industriales está relativamente cerca y llama en marzo del año 5 a todos los alumnos de los últimos cursos y a todos los profesores para enseñarles lo que ha concebido y lo que ha materializado teledirigiendo en la cancha del Betty High un coche de 3 ruedas, el primer coche eléctrico teledirigido de la historia, certificado por los órganos oficiales de los Ingenieros Industriales de Madrid. ¿Pero qué más han visto? Que ha construido también un barco. El primer barco eléctrico teledirigido, en realidad van a ser dos. Uno que va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo de Madrid y otro que se va a llevar a Bilbao para ensayarlo durante las fiestas de Bilbao en el verano. Bueno, los esquemas que hemos encontrado y que os pongo a vuestra disposición están perfectamente detallados en la disposición adoptada para el triciclo, para los botes y para los dirigibles. Y las pruebas ante la prensa, ya en plan a lo grande, en el puerto de Bilbao, desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao, se realizan el 9 de noviembre de 1905, teledirigiendo ese barco Vizcaya desde 2 kilómetros de distancia. Y la prensa vuelve a volverse loca. Por ejemplo, en este caso el Times de Londres, el 22 de noviembre, pues nos va contando todas estas pruebas, el éxito, la prensa, lo que se montan en el barco y cómo ese barco es teledirigido desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao. Al año siguiente quiere hacer ya pruebas de verdad, las definitivas. Y qué mejor pruebas que hacerlo delante del rey Alfonso XIII, que ha venido a las regatas y al que le enseña, ese es el barco Giralda, el barco oficial, el yate oficial, y en el bote Vizcaya, que es donde ha montado el telequino, le explica a su Alteza Real las características del telequino. Y sí, en 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Pero no hemos terminado aquí. No. Porque cuando se habla en febrero del año 5 de telequino, él lo que quiere es teledirigir dirigibles. Y todavía no tenemos dirigibles en el mundo. El de Zeppelin ha fracasado, Santos Dumont se lo ha pasado muy bien, pero no se ha institucionalizado, y Torres Quevedo quiere empezar a construirlo. Y para eso ha alquilado el frontón Betty High de Madrid, para en esa cancha tan grande que hay, extender las lonas y empezar a construirlo. Y lo va a hacer con la colaboración del que luego será general del Ejército del Aire, Alfredo Quindelán. Y para el verano de 1906 ya ha construido en el frontón Betty High ese dirigible que quiere teledirigir. Lo sacan del frontón Betty High, lo llevan al gasómetro de Madrid y en el gasómetro de Madrid empiezan el inflado de ese aerostato. Empiezan a inyectarle gas a presión, las cuerdas que componen la viga interior se van estirando, el dirigible se va autorrigidizando hasta que adopta la forma estable que necesita. Ya tenemos un dirigible. Se van a realizar las pruebas en septiembre del año 7 en Guadalajara, se va a mejorar y en el año 8 los espías franceses y alemanes se hinchan a hacer fotos que luego van a trasladar a sus postales porque España está proporcionándole al mundo el primer dirigible efectivo que se puede empezar a comercializar de verdad, donde Zeppelin ha fracasado y Santos Dumont se ha cansado de ensayos infructuosos. Con el telequino, lo que él va a hacer es intentar teledirigir dirigibles
sin arriesgar vidas humanas. Ya tenemos el dirigible. Bueno, pues no consta exactamente que teledirigiera nunca dirigibles porque no le hizo falta. Pero llegamos a que todavía no sabemos qué es el telequino. El telequino tiene dos partes, como cualquier mando a distancia. Un emisor de ondas hercianas. Desde ese emisor mandamos señales en código Morse al receptor. Pero Torres Quevedo ha inventado el contacto retardado, de tal manera que todas esas señales que va enviando a ese receptor se van almacenando en su memoria artificial. Cuando le damos al intro, que en realidad en este caso es dejar de mandar señales durante unos segundos, el receptor retoma de esa memoria artificial toda esa colección de códigos, los interpreta y él solo ejecuta la orden que está implícita en todos esos códigos. Si en vez de esta lista de códigos le hubiésemos mandado esta otra, pues en vez de a babor habría ido a estribor. La orden sería a estribor, o acelera, o frena, o más deprisa, o más despacio. Las órdenes que vayan implícitas y que el aparato va a interpretar y va a ejecutar. Y eso es lo que José Echegaray en esas pruebas de 1905 nos cuenta desde la prensa. Una sucesión de ondas hercianas que determinan la corriente y de choques del martillo que la interrumpen constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales telegráficas. En la invención del señor Torres, una serie de mandatos que el telequino interpreta y distribuye moviendo el timón a la derecha o moviéndolo hacia la izquierda, precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que le comunican. Estáis oyendo, estáis leyendo, el telequino es mucho más. Torres Quevedo no ha inventado el mando a distancia, que lo ha inventado, porque en su mente en realidad lo que está es el UAV. Porque si a esos globos que queremos teledirigir, aparte de ponerles el telequino, les ponemos barómetros, les ponemos manómetros, les ponemos termómetros, les ponemos un montón de dispositivos, aparte de la orientación magnética, las ondas hercianas, lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse, entonces lo que tendríamos es un autómata que seguía obedeciendo a las impresiones recibidas. Entonces, ese aparato no se limitaría a ejecutar un trabajo mecánico, sustituiría al trabajo inteligente en operaciones que parecerían reservadas a las personas, a los humanos. Y nos dice Torres Quevedo en este año 4 o 5, se podría ir muy lejos por este camino. Pero ya es momento de detenernos, porque sería demasiado fácil, con un poco de imaginación, idear autómatas capaces de ejecutar las operaciones más complicadas. Esto es lo que Torres Quevedo ha descubierto en el telequino. No es solo el mando a distancia, es el origen como autómata electromecánico que es de un nuevo mundo, la automática. Y en 1910 está aplicando estas ideas a la primera computadora digital. En 1910 presenta unas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia el trabajo inteligente del obrero por el puramente mecánico de una máquina. Y nos cuenta cómo es posible construir un autómata que ejecute una serie cualquiera, la que sea, de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador humano, de tal manera que el autómata calcule y hasta imprima los resultados. Y presenta unos diseños y la idea de construir ese autómata. Pero claro, lo que nos está regalando es toda una ciencia nueva para unos aparatos nuevos que no existen y por tanto necesitan un tratado. Y eso lo va a llamar ensayo sobre automática. Su definición, porque no se ha definido, y la extensión teórica de esas aplicaciones. Pero no es solo como el otro Leonardo, que concibe, bosqueja manuscritos, todo lo más. No, él lo presenta y lo somete al juicio porque esto se publica en la revista de la Real Academia de Ciencias. Pero es que además nuestro Torres Quevedo tiene los aparatos para demostrar sus consideraciones. Y nos lo dice en la primera página. El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección. El telequino es, en suma, un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviados. Durante la construcción de diversos modelos que ensayé, tuve ocasión de apreciar la gran facilidad que dan estos aparatos electromecánicos y pensé que se les podrían aplicar con éxito a las máquinas de calcular. Porque, claro, en estos ensayos sobre automática, lo que hace es definir ese objeto que no existe, el autómata. Lo que vais a leer conmigo no es del siglo XXI, es de 1914. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas. Los autómatas deberán tener miembros, las máquinas o aparatos capaces de ejecutar las operaciones. Los autómatas deberán tener energía.
Pero sobre todo, se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento. ¿Qué ha descubierto Torres Quevedo con el telequino? Nos va a regalar el primer modelo con inteligencia artificial teórico y práctico, porque este telequino que le encaminó en toda esta dirección es ese primer autómata. Pero como lo mismo no nos lo creemos en un simple, aparentemente, mando a distancia, lo que hace Torres Quevedo es demostrarlo con lo que ya no presenta ninguna duda. Una máquina que sabe jugar al ajedrez. Y la presenta en Madrid. Y no se entera el público qué es lo que ha presentado. Y lo lleva a París en ese año 14 y allí sí que se enteran. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Esto es lo que hará que Google en 2012, cuando le expliquemos en qué consiste el ajedrecista, y desde entonces lo tiene puesto en su blog oficial, determine que Leonardo Torres Quevedo concibió el primer computer game de la historia. Este es nuestro Leonardo. Pero todos estáis esperando esa máquina que había alumbrado en su mente con el telequino, ese primer computador electromecánico que puede computar él solo e imprimir los resultados. Y en 1920 nos regala ese primer computador digital. Un computador que tiene, como podéis ver en las imágenes, un teclado, el órgano de introducción de datos. Tenemos la CPU, donde va a almacenar en esa memoria artificial todas esas operaciones que queremos que la máquina compute. Y cuando ha terminado esa máquina ella solita de computar, manda a la impresora al órgano de salida el resultado de esas operaciones. Torres Quevedo, el primer ajedrecista, no hablaba, pero en estos mismos años 20 nos regala uno que encima habla, que nos anuncia los jaques y nos da el jaque mate indefectiblemente y nos lo cuenta porque ese automata tiene un gramófono que habla. Sí, y todo esto surgió en el frontón Betty High y todo esto surgió a través de ese telequino que es, como habéis visto, no solo el origen de los drones, es el origen de los UAV y es el origen de la inteligencia artificial y de toda la automática actual. Lo sepamos los españoles, se sepa en el mundo o tengamos que seguir dando conferencias como estas hasta que todo el mundo se entere que en España nació el que Maurice Docan en 1930 llamó el más prodigioso inventor de su tiempo. El Betty High se está arreglando, se está rehabilitando, allí se concibió el telequino, allí nació todo este mundo que os he resumido. No podemos dedicar un poco de ese espacio tan extraordinario a la memoria de Torres Quevedo, un espacio Leonardo Torres Quevedo de innovación tecnológica en el Betty High. Bueno, yo hago la propuesta, pero la respuesta y la recepción de la propuesta no está en mis manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por ilustrarnos sobre la vida de Torres Quevedo. Yo particularmente no tenía el conocimiento de todos estos logros en territorio patrio. Tenemos alguna pregunta de la audiencia y aparte tiene muchísimo sentido y es, dado el alcance histórico de Torres Quevedo, ¿por qué crees que su figura no es más conocida a nivel nacional? Sí, esa es la pregunta del millón. Cada vez que doy una conferencia, esa es la pregunta. La respuesta es muy amplia, por supuesto, voy a resumir y voy a dar una primera idea. Se adelantó demasiado a su tiempo. En el momento en que él presenta estas innovaciones, no hay una comunidad científica que se esté dedicando a esto. Y, por tanto, la recepción es como algo que supera a ingleses, a franceses y, sobre todo, a unos norteamericanos que todavía no son los dueños del mundo científico-tecnológico. Segunda idea, esto surge en un país que ya en esos momentos es periférico, como es España. Tercera idea, Torres Quevedo no escribe en inglés, escribe en francés. El mundo francófono, bueno, pues en estos años, 1913, 14, 15, 16, 18, tiene otro problema. Primera Guerra Mundial. En el 20, 21, 22 estamos en el periodo entre guerras, donde Estados Unidos está para arriba, y España pues ocupa un lugar también cada vez más periférico porque no somos vencedores en la guerra. Bueno, todo esto no justifica que los españoles no sepamos en el siglo XXI
qué es todo esto, qué significó todo esto y cómo es posible, nos podemos preguntar, que esto no esté en los libros de texto de primaria, de bachillerato y, bueno, no sé, si incluso en la universidad de cualquier español. Más preguntas que respuestas, quizá, a la pregunta que me han hecho. No, desde luego. Bueno, desde aquí, desde Expodrónica, desde luego nos sumamos a esa iniciativa para un poco homenajear la figura de Torres Quevedo y que sea mucho más conocida en todo nuestro país, que desde luego bien merecido lo tiene. Muchísimas gracias, Francisco González, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.